Bienvenidos estudiantes a este curso de Farmacoquímica 2. En primer lugar, quisiera pedir las disculpas del caso por cualquier problema que pueda suscitarse durante el desarrollo de esta presentación o durante el desarrollo del curso. Asimismo, comentarles que este curso da inicio con la teoría número 1, relación que existe entre la estructura química y la actividad de los fármacos hipoglicemiantes, un tema de bastante interés, ya que la diabetes es un problema a nivel mundial y acarrea obviamente a nivel de Perú. Un gran porcentaje de la población entre los 20 y 79 años tiene diabetes, ya sea de tipo 1 o de tipo 2. Esto hace que se haga un gran consumo de estos tipos de medicamentos y obviamente la diabetes no siempre suele ser aislada. Esto hace también que pueda ejercer una gran cantidad de interacciones entre esos tipos de medicamentos. Con esto damos inicio a la presentación número 1. En esta clase estaremos hablando sobre los fármacos actuales de una de las enfermedades de mayor incidencia a nivel mundial, la diabetes. La cantidad de personas diabéticas de entre 20 a 79 años en el Perú actualmente viene en ascenso y por tanto también el número de personas que hacen consumo de ese tipo de medicamentos. Es por ello la importancia de conocer un poco sobre estos tipos de medicamentos. Al término de esta clase ustedes conocerán sobre la química de estas sustancias. Serán capaces de describir cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos antidiabéticos, ya sea lo que son insulinas, como agentes hipoglicemiantes orales. Y dentro de los agentes hipoglicemiantes orales tenemos a los secretagogos de insulina, sulfonilurias, meglitinidas, las biguanidas como la metformina, sensibilizadores de insulina como los agonistas de PAR y las glitizonas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, incretinas como las agonistas de la GLP-1, los inhibidores de la DPP-4, agonistas de amilina, inhibidores de SGLT2 como las glifosinas. Asimismo, conocerán la relación que existe entre la estructura química y la actividad de los fármacos antidiabéticos. Identificarán las propiedades físico-químicas relevantes clínicamente de estas sustancias, así como el metabolismo de algunos fármacos, su uso clínico y algunas interacciones fármaco-fármaco y fármaco-alimento que pueden ser relevantes en la clínica. Hay que conocer que la diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2, es una enfermedad crónica, compleja, caracterizada por homeostasis de glucosa no controlada, la hiperglucemia, la morbilidad asociada con complicaciones microvasculares, ceguera, por ejemplo, la enfermedad renal eh, en etapa terminal y las neuropatías dolorosas. Y también las macrovasculares, como son la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, el infarto a miocardio, el accidente cerebrovascular y también la amputación de extremidades, pues todo esto tiene que ser controlado. La terapia está dirigida a controlar lo que es la hiperglucemia en sí. El mantenimiento de la euglicemia, los niveles normales de azúcares en la sangre, se mide como hemoglobina glucosilada en pacientes, el cual tiene que estar por debajo del 7%. Esto ayuda a controlar o a moderar las patologías microvasculares. Sin embargo, la reducción de riesgo de patologías macrovasculares también tiene que manejarse y esto se controla mediante el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, dislipidemias, hipertensión y terapia antiplaquetaria. Entonces, para lo que es a nivel de complicaciones microvasculares, se utilizan tratamientos. Para diabetes tipo 1 se utiliza una terapia de reemplazo de insulina, el cual también puede ser utilizado para casos de diabetes tipo 2. Am, Sin embargo, acá puede utilizarse también agentes hipoglucemiantes orales, ya sea secretagogos de insulina, como sulfonilurias y militinas, biguanidas, como la metformina, sensibilizadores de la insulina, como las
nedionas y las melitizonas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los análogos de los péptidos similares a glucagón tipo 1, los agonistas GLP-1, los inhibidores de la DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, los antagonistas de la amilina y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2, la SGLT2. Empezaremos hablando de la insulina. La insulina facilita el transporte de glucosa de las células adiposas y musculares al estimular la complicada cascada de eventos que resultan en la liberación del transportador de glucosa 4, GLUT4, de las vesículas de almacenamiento y su translocación a la membrana celular. La insulina es una proteína de 51 aminoácidos que consta en dos cadenas, una cadena A que tiene 21 aminoácidos en total y una cadena B con 30 aminoácidos en total. Estas dos están unidas por enlaces disulfuro. Son dos enlaces disulfuros en total, los cuales unen a estas dos cadenas. Sin embargo, un tercer enlace disulfuro está presente en la cadena A. Los extremos N y C terminal, tanto de la cadena A como de la cadena B, están implicadas en su unión al receptor. La cadena A tiene 3 aminoácidos en el N terminal, la cual lo ayudan a unirse a su receptor. Y en el C terminal tiene 2 aminoácidos. La cadena B, por otro lado, tiene un aminoácido en N terminal y 5 aminoácidos en el C terminal que están implicados en la unión al receptor. La insulina se forma en las células beta-pancreáticas a partir de la preproinsulina, la cual consiste en 110 aminoácidos, de los cuales 24 va a perder para transformarse en la proinsulina. La proinsulina pierde mediante hidrólisis el péptido C. Este péptido C, una vez liberado, genera o deja lo que es la insulina. Una insulina regular se considera una insulina de acción corta, con un punto máximo de acción que es alcanzado entre los 30 y 60 minutos de acción. Eso es lo que normalmente ocurre con la insulina. Esta puede durar hasta 8 horas de acción. Eh, Hablo de las concentraciones niveles de la insulina en el plasma. Lógicamente, esto no es algo que se quiera siempre. No siempre se va a querer eh, que demore unos 30 o 60 minutos en alcanzar su nivel máximo en plasma. Muchas veces puede requerirse que esta acción se dé de una forma mucho más intensa, mucho más rápida, así como también cada 4 o 6 horas el paciente no va a estar inyectándose insulina. No es algo que sea dable. Es por ello que podemos necesitar que una insulina tenga una acción mucho más rápida, como también que una insulina tenga una acción mucho más prolongada. En este segundo caso, podemos requerir de insulinas cuya acción se prolongue por mucho más tiempo. Ese es el caso de las insulinas, por ejemplo, de acción intermedia. Las insulinas de acción intermedia se preparan eh, combinando la insulina regular con una cantidad estequiométrica de un polipéptido, la protamina. La protamina tiene que estar cargada positivamente. La insulina es una enzima que predomina en unas cargas negativas. Entonces, cuando se junta con la protamina, neutraliza o se neutraliza la insulina y genera una mezcla de péptidos eh, neutros, por lo cual va a disminuir su solubilidad. Eso hace que se mantenga más tiempo a nivel subcutáneo
y de ese punto pues se vaya liberando poco a poco. Esta mezcla de protamina con insulina genera la protamina neutral Hagedorn, del inglés Neutral Protamine Hagedorn. Sus iniciales NPH. La insulina NPH tiene una duración de unas 10 a 16 horas aproximadamente. Lógicamente, no es la insulina que tenga un mayor tiempo de duración. También se puede preparar insulina cristalina de zinc. En lugar de un péptido de protamina, utilizar átomos metálicos de zinc tamponados con una solución de acetato eh, para generar una neutralización de la insulina. Depende de la cantidad de átomos de zinc que se utilice, se puede generar insulinas lentas o insulinas ultralentas. Las ultralentas es un producto cristalino de acetato de 4 átomos de zinc, con una velocidad de disolución más lenta que el derivado de acetato de 2 zinc, que es la insulina lenta. En todos estos casos, la solubilidad limita eh, la solubilidad limitada de esta insulina va a limitar lo que es que fluya del espacio subcutáneo hacia la sangre la insulina. Eso genera que, lógicamente, eh, el tiempo máximo de acción de esta insulina sea por más tiempo, al igual que su inicio, sea mucho más prolongado. Por otro lado, tenemos las insulinas de acción rápida, las cuales van a tener una duración de 3 a 4 horas, pero su punto máximo de acción es mucho más antes de una insulina regular. Um, Esto se logra mediante cambios en la secuencia de aminoácidos de la cadena B. Por ejemplo, el caso de la insulina Lispro. La insulina Lispro es un cambio en los aminoácidos 28 y 29 de la cadena B de la insulina. Normalmente, el átomo 28, el aminoácido 28 es un aminoácido de prolina y el aminoácido 29 es una lisina. En la insulina Lispro se intercambian estos aminoácidos. Se coloca una lisina como aminoácido número 28 y una prolina como aminoácido número 29. Esto genera que la insulina eh, tenga una acción mucho más corta. Lógicamente esto hace que la insulina se absorba rápidamente en el espacio subcutáneo y alcance un pico mucho más pronto. Por otro lado tenemos insulinas de acción prolongada, una acción que tiene un tiempo mucho más largo que la insulina derivada de protamina o que la insulina cristalina de zinc. Ah, por ejemplo, tenemos la insulina glargina. La insulina glargina es el resultado del reemplazo del aminoácido número 21 de la cadena A, lo que es una asparagina, por una glicina, y se adiciona dos argininas al C terminal de la cadena B. Esto hace que la insulina glargina tenga un tiempo de duración de entre unas 22 a 24 horas. No genera picos como generan las otras insulinas, sino que es una acción mucho más prolongada y mucho más estable a lo largo de lo que es ese tiempo. No tan igual como es la insulina de Termir. La insulina de Termir se prepara eliminando la treonina número 30 de la cadena B y la lisina 29 se le agrega un ácido graso de 14 átomos. Esto hace que se tenga una insulina eh, que sí genera un pico, no muy alto, pero lo genera y tiene una duración un poco menor de la insulina glargina, de unas 14
a 20 horas. Es importante la insulina de Termir eh, porque a partir de ella también se ha generado la insulina de Glutec. La insulina de Glutec es una insulina de acción ultralento. Es bastante estable como la glargina, pero tiene una duración por encima de 24 horas. Al igual que en la de Termir, se elimina la treonina número 30 y en la lisina número 29 se agrega un ácido graso, pero es un ácido graso de 16 carbonos. Ahora continuaremos hablando sobre las sulfonilurias. Las sulfonilurias son los primeros medicamentos hipoglicemiantes orales que fueron desarrollados. Y efectivamente fueron desarrollados a partir del efecto hipoglucémico que se observó de las sulfonamidas, que eran utilizadas para tratar la fiebre tifoidea en 1942. Estas tienen su actividad a nivel de los canales de potasio sensibles de ATP que se encuentran en las células beta-pancreáticas. Estos eh, tienen una formación de un canal mediante cuatro subunidades KIR 6.2 que están rodeados por cuatro subunidades reguladoras del receptor de sulfoniluria, SUR. Esto forma un canal a través del cual atraviesan los átomos de potasio. Cuando la sulfoniluria eh, bloquea o actúa a nivel de su receptor, bloquea el canal de potasio. Esto hace que el potasio intracelular aumente su concentración. El aumento de la concentración de potasio en el ambiente intracelular genera despolarización. Esta despolarización activa los canales de calcio dependientes de voltaje. Esto hace que el calcio ingrese al ambiente intracelular y el calcio o el aumento de la concentración del calcio intracelular genera la exocitosis de la insulina. Lógicamente que para que esto pueda ocurrir deben de existir células beta pancreáticas eh, a nivel del páncreas, si no, lógicamente no podría generarse una excreción de insulina. Eh, o por esto es que las sulfonilurias no tienen una actividad a nivel de diabetes tipo 1, solamente en diabetes tipo 2, donde por lo menos la gran mayoría de células beta pancreáticas todavía se encuentran intactas. La parte molecular de las sulfonilurias presentan un pequeño farmacóforo, el cual está conformado por tres porciones, una porción sulfo, un benceno y el grupo uria. Esto le da su nombre, sulfoniluria. Tienen dos radicales, un radical R1 que se encuentra a nivel del benceno y un radical R2 que se encuentra unido a la urea. Las primeras sulfonilurias tenían grandes modificaciones o tienen grandes modificaciones a nivel de lo que es el grupo R2. El R1 en R1 tienen un sustituyente lipofílico bastante pequeño, un acetoxi, un grupo metilo o un cloro. En cambio, a nivel de R2, tienen sustituyentes lipofílicos alquílicos o cíclicos. Las sulfonilurias de primera generación requieren dosis altas, extremadamente altas en comparación a lo que se logró con las sulfonilurias de segunda generación. Tienen una semivida plasmática larga, pero tienen una corta duración. Ustedes se dan cuenta y logran observarlo. eh, la duración de las sulfonilurias de segunda generación ya es mucho más alta. Esta semivida alta y con una corta duración es lo que generaba que las sulfonilurias de primera generación aumenten su potencial de efectos secundarios. Las sulfonilurias de segunda generación ya tienen una mayor potencia, tienen un inicio rápido, una semivida plasmática más corta y una mayor duración de acción. Y todo esto debido al, eh, a la fuerte afinidad que generan a la unión de los canales de potasio sensibles de ATP asociado con el grupo para beta-aril
carboxiaminoetilo, que es precisamente el reemplazo en R1. El reemplazo en R1. Eso es lo que generó el gran cambio de las sulfonaminas de segunda generación, eh, eh, a diferencia de las de primera generación. Las sulfonilurias están eh, altamente unidas a proteínas plasmáticas. Tanto de primera como de segunda generación tienen una alta unión a proteínas plasmáticas. La dosis, la vida media, la duración de acción y la excreción disminuyen de la primera a la segunda generación. Eh, y las sulfonilurias, um, a diferencia de algunos otros medicamentos hipoglicemiantes, eh, eh, los alimentos van a retrasar su absorción, pero no van a afectar su biodisponibilidad. Bien, ah, los grandes cambios de primera a segunda generación generan también cambios a nivel de lo que es el metabolismo. El metabolismo ocurre a nivel hepático en todas las generaciones y los metabolitos se van a excretar siempre por vía renal. La clopropamida tiene una vida media 10 veces más larga porque su hidroxilación, tanto en omega como en omega 1 del grupo propilo, es lenta. La tolbutamina y la tolasamida sufren oxidación bencílica secuencial. Primero, el grupo metilo va a ser transformado a un grupo cloro, perdón, a un grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo va a generar un metabolito activo. Después, este grupo hidroxilo se va a transformar en un grupo carboxílico. Una vez que se transforma en un grupo carboxílico, pierde la actividad. La cetohexamina se metaboliza a un compuesto activo mediante la reducción del grupo ceto. ¿Sí? Y se desactiva por hidroxilación del anillo ciclohexilo, que puede ser una hidroxilación en esta posición o una hidroxilación en esta otra posición. La gliburida y la glipizida se metabolizan a través de la hidroxilación eh, del anillo ciclohexilo y la hidrólisis de la amina del grupo R1 seguido por una acetilación. Estas hidroxilaciones también se dan en estas posiciones similares a la de la cetohexamina y la hidrólisis se da en estos puntos. Eh, por otro lado, la glimepirida se metaboliza a nivel de CYP12-9, secuencialmente en el grupo metilo del anillo ciclohexilo, que lo transforma en un alcohol, generando metabolitos activos, y luego se metaboliza a un ácido carboxílico, inactivando estos metabolitos. La metabolización por CYP12-9 genera que cuando se hace consumo de estos tipos de medicamentos siempre se tenga que monitorizar si es que se está haciendo algún consumo de algún inhibidor de esta enzima, ya sea una persona que consume de repente sulfonilurias y de repente tiene una infección por un hongo y va a utilizar antifúngicos de tipo azólicos. Entonces, se tiene que hacer esa monitorización porque los antifúngicos de tipo azólicos son inhibidores precisamente de la CYP12-9. Si se inhibe a la CYP12-9, aumentaría el tiempo de vida de estas sustancias, de estas sulfonilurias. Y por lo tanto, pues podría generarse algún efecto secundario, principalmente una hipoglicemia bastante marcada. No solamente los antifúngicos de tipo azólicos, también la amiodarona, cimetidina, diclofenaco, fluvastatina, lovastatina, isoniazida, sertralina, safirlucas son inhibidores de la CYP12-9.
De todos estos sulfonilurias, eh, las sulfonilurias de segunda generación son las que son utilizadas actualmente y se utiliza como un segundo agente hipolicemiante eh, cuando el tratamiento inicial, ya sea con metformina y los cambios de estilos de vida, no logran controlar los niveles glucémicos. Las meglitinidas, al igual que las sulfonilurias, estimulan la liberación de insulina del páncreas, al bloquear el canal de potasio sensible de ATP. La miglitinida es la molécula prototipo y es un derivado ácido benzoico del resto no sulfoniluria de la glibenclamida. La repaglinida se une al receptor SUR de las células betapancreáticas, pero también puede unirse al receptor SUR1, SUR2A o SUR2B, que se encuentran a nivel de las células cardíacas y a nivel de las células del músculo liso, lo que le confiere efectos extrapancreáticos. La natilinida, por otro lado, se une selectivamente a los receptores SUR1 de las células betapancreáticas. La repaglinida es un análogo de la meglitina que contiene varios sustituyentes adicionales. Tiene un anillo eh, piperidínico, tiene un isobutilo y tiene un M-etoxi. Esto hace que la repaglinida tenga un inicio rápido y una corta duración de acción. No produce hiperinsulinemia prolongada, como sí se puede producir con las sulfonilurias. Su biodisponibilidad de esta molécula es de un 60% y tiene una unión a proteína plasmática de un 98%. Es 5 veces más potente que la gliburida por vía intravenosa y es 10 veces más potente por la administración por vía oral. Aproximadamente el 90% de la dosis se excreta por heces y aproximadamente un 8% se excreta por vía renal. Se metaboliza ampliamente por CYPs, se metaboliza por CYP2C8 y se metaboliza por la CYP3A4. Esto produce derivados eh, hidroxilados en el anillo piperidina. Eh, su eliminación se elimina unido a un ácido glucurónico, así que también se metaboliza por UGT. La natilinida, en cambio, es un análogo fenilalanina de las meglitinidas, donde el grupo fenilcarboxílico se transpone al carbono alfa de la cadena lateral del etilo, creando una funcionalidad de aminoácido. Se absorbe rápidamente y su inicio de acción será a los 20 minutos. Su biodisponibilidad es de un 73% y su unión a proteínas plasmáticas de un 98%, igual que la repaglinida. A diferencia de la repaglinida, se va a excretar principalmente por orina. La eliminación por vía renal se da en un 83% y por vía de las heces solamente un 10%. Su metabolismo es amplio a nivel de la 2C9, el cual se encarga del 70% del metabolismo, y la CYP3A4 solamente del 30% del metabolismo. La hidroxilación va a ocurrir en el grupo isopropilo del anillo cicloxilo. El metabolito menor de isopreno tiene una actividad antidiabética comparable a la de la natilinida y el glucurónico de acilo también se forma a nivel de lo que es el ácido carboxílico. Así que UGT también está involucrada en la metabolización de las metilinidas. Eso hace que se tenga que tener mucho cuidado con el consumo de inhibidores de la glucuronidación, benzodiazepinas, diclofenaco, naproxeno y algunos suplementos dietéticos como quercetina y ginseng, los cuales son inhibidores de la glucuronidación. Las meglitinidas
se usan actualmente como una alternativa a los agentes hipoglicemiantes orales de sulfonilurea, cuando el tratamiento inicial con metformina y los cambios de estilo de vida no logran el control glicémico. Puede usarse en pacientes con disfunción renal, incluso en aquellos con insuficiencia severa, pero siempre hay que monitorear la repaglinida cuando se administra con inhibidores de la glucuronidación. Se recomienda, a diferencia que de las sulfonilureas, que su consumo sea unos 30 minutos antes de la comida. Y cuando se toma con una comida rica en grasas, el AUC y el Cmax tienden a disminuir. A diferencia de las meglitinidas y de las sulfonilurias, las biguanidas no son hipoglicemiantes, son antihiperglicemiantes, es decir, actúan disminuyendo la gluconeogénesis hepática y aumentan la glucogenólisis y mejoran la sensibilidad de la insulina en el hígado y en el músculo esquelético. Además de ello, tienen actividad antihipertrigliceridémica al bloquear la descomposición de los ácidos grasos a través de la activación de la proteína quinasa dependiente de ATP. Es desarrollado a partir de la galejina, la guanidina isoamileno, que se aisló por primera vez de la planta Galega officinalis. Las biguanidas se forman uniendo dos grupos de guanidina con diferentes cadenas laterales. La metformina es la única biguanida disponible para su uso. La fenformina y la buformina son derivados de la metformina, pero se han descontinuado debido al potencial de causar acidosis láctica. El cual se genera como resultado de una disminución de la gluconeogénesis, así como una mayor incidencia de mortalidad cardíaca. También pueden ocasionar. Se absorbe rápidamente a nivel de lo que es intestino delgado la metformina. Su biodisponibilidad es del 50 al 60%. Y los niveles plasmáticos máximos son alcanzados a las 2 horas. Estos 50 y 60% de biodisponibilidad que puede tener la metformina se debe, si bien es cierto a que es una molécula pequeña, es una molécula también bastante cargada. Por lo tanto, se solubiliza bastante rápido, pero tiene bastante problemas a la hora de atravesar membranas. Esto se compensa por su actividad al trabajar con transportadores OTC1, lo cual aumenta un poco su biodisponibilidad alcanzando estos valores. No se metaboliza y se excreta sin cambios en la orina. Y la metformina es el medicamento de primera línea para el tratamiento de la diabetes tipo 2, junto con modificaciones en el estilo de vida. También se puede usar para tratamiento de la resistencia a la insulina en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y no debe utilizarse en pacientes con disfunción renal. Por otro lado, las tiazolinedionas son un grupo de fármacos que actúan a nivel de los receptores PAR. La familia del receptor activado por el proliferador de peroxisomas PAR consta de tres miembros: PAR alfa, PAR delta y PAR gamma. Los PAR son factores de transcripción regulados por ligandos que controlan la expresión génica. Se unen como heterodímeros con un receptor retinoide X. Tras la unión, los agonistas aumentan la velocidad de transcripción de varios productos génicos. Los agonistas de par gamma actúan aumentando la sensibilidad de las células musculares a la insulina, al aumentar la expresión del transportador de glucosa, disminuir la gluconeogénesis y al mismo tiempo disminuir los ácidos grasos sistémicos. El farmacóforo de este grupo es la tiazolidinidona, que es un grupo bastante pequeño. Para la actividad agonista, R debe ser un fenilo parasustituido, unido al núcleo central a través de un puente metileno. Los medicamentos originales fueron trolitazona,
rosiglitazona y pioglitazona. Actualmente, troglitazona se ha retirado al ser un fármaco hepatotóxico. Rosiglitazona, eh, su rotación es bastante controlada debido al mayor riesgo de efectos cardiovasculares. Y pioglitazona es la única glitazona de uso común en la actualidad. Esta tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. A albúmina se une en un más del 97% y su biodisponibilidad es de un 83%, la cual no se ve afectada por los alimentos. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal y el máximo efecto hipoglicemiante se observa recién a los 3 o 4 meses. Es metabolizado por CYP12-9 y tanto los metabolitos M1, M2 y M3 contribuyen a la actividad agonista. El principal papel de la pioglitazona es como una alternativa para los pacientes que no responden o que no pueden tolerar las sulfonilurias en combinación con metformina para alcanzar una hemoglobina glucosilada por debajo del 7%. Y además, las tioglitazonas pues tienen una baja interacción farmacológica. Por otro lado, tenemos a los inhibidores de la alfa-glucosidasa. La alfa-glucosidasa consiste en maltasa, sacarasa, isomaltasa y glucoamilasa, y es una enzima unida a la membrana presente en el borde del cepillo del intestino delgado. La alfa-glucosidasa cataliza la descomposición de los disacáridos en monosacáridos, que luego se absorben activamente. Cabe resaltar que nuestro organismo no absorbe disacáridos ni polisacáridos. Estos son degradados por la alfa-glucosidasa en monosacáridos para poder recién ser absorbidos. Entonces, la inhibición de la alfa-glucosidasa tiene un papel muy importante en la reducción de la hiperglicemia postprandial. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa imitan a los sustratos disacáridos naturales al contener grupos polihidroxilos. Acarbosa es la molécula más compleja de las tres y es un oligosacárido aislado de la actinomyces utaensis. Voglibosa y miglitol son derivados ciclohexano y piperidina respectivamente, y son moléculas que contienen una alta cantidad de polihidroxilos. Acarbosa tiene una biodisponibilidad oral eh, menor de un 2%. Miglitol se absorbe por vía oral, pero no se metaboliza y se excreta sin cambios en la orina. La absorción de miglitol es saturable a una dosis alta. A una dosis de 25 miligramos puede absorberse totalmente, pero a una dosis de 100 miligramos solo se absorbe entre un 50 al 70%. No existe evidencia que demuestre que la absorción sistémica de miglitol se sume a su efecto terapéutico. Voglibosa se absorbe mal y no se ha identificado metabolitos. Cambio a carbosa se metaboliza únicamente en el tracto gastrointestinal por bacterias intestinales que forman conjugados de sulfato, metilo y glucuronilo. Alrededor del 37% de los metabolitos intestinales son absorbidos y excretados a través de los riñones. Hay un metabolito activo que se forma por la escinsión de una molécula de glucosa. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa se usan en el tratamiento y manejo de la diabetes tipo 2, en terapia combinada con agentes de segunda o tercera línea. La carbosa es el fármaco de elección en esta categoría, y miglitol y voglibosa tienen la misma indicación que acarbosa. Adicional a todos estos grupos farmacológicos, tenemos a los agonistas GLP-1. La GLP-1 es un péptido de 30 o 31 aminoácidos producidos en las células L del tracto gastrointestinal por procesamientos post-traduccionales del proglucagón por la acción de la enzima prohormona convertasa. La GLP-1 se libera de las células L del tracto gastrointestinal en respuesta a una comida en dos formas moleculares, la GLP-1 736 y GLP-1 737. Cada forma es equipotente, pero predomina la GLP-1 736. GLP-1 promueve la secreción de insulina
por las células beta-pancreáticas. Se clasifica como una incretina, ya que aumenta la cantidad de insulina liberada por una dosis oral de glucosa. La liberación de GLP-1 de las células L del tracto gastrointestinal tiene el mismo mecanismo que la liberación de insulina por la secreción de insulina glucosa estimulada de las células beta-pancreáticas, es decir, que el metabolismo de la glucosa de una célula L conduce al cierre de los canales de potasio sensibles a ATP, que resulta en la entrada de calcio y que causa la liberación de la hormona. Los análogos agonistas de GLP-1 se desarrollaron a partir de la resistencia al metabolismo mediado por la dipeptidilpeptidasa 4, que elimina un dipéptido alanina histidina del extremo N-terminal. Cuando se cambia el penúltimo o la penúltima alanina por una glicina, produce la exenatina, que es un análogo de 39 aminoácidos de GLP-1. La exenatina se aisló por primera vez de la saliva del lagarto monstruo de Gila, Eloderma suspectum. La exenatina tiene un tiempo de vida in vivo de 3 horas, en comparación con la GLP-1 que solamente tiene un tiempo de vida media de 1 o 2 minutos. Esto generó todo un cambio, una revolución en lo que es esta enzima, generando los primeros agonistas. La liraglutida tiene en la lisina 26 una sustitución de una cadena alfa-glutamoil N-alfa hexadecanoil, así como el reemplazo de la lisina 34 por una arginina 34. Estos cambios hacen que la liraglutida tenga un tiempo de vida de 11 horas y lo hace adecuada para poder generar o administrarse una dosis diaria. La albiglutida, en cambio, se genera mediante la fusión de dos copias de GLP-1 modificado agregado a albúmina humana. La secuencia GLP-1 de albiglutida tiene una homología con la secuencia de aminoácidos del 97% del fragmento 736 de la GLP-1 humano. El resto de albúmina humana de albiglutida, junto con la resistencia a DP4, extiende en gran medida el tiempo de vida de esta sustancia a 5 días. Esto hace que albiglutida pueda ser dosificado con una dosis semanal. La dulaglutida es una proteína de fusión que consta de dos cadenas idénticas que contienen una secuencia análoga de GLP-1 con N-terminal, unido covalentemente a un dominio de un fragmento de una inmunoglobulina, modificado por un pequeño conector dipéptido que se produce usando cultivo de células de mamífero. La porción análoga de GLP-1 de dulaglutida es 90% homóloga con la GLP-1 humana 736. El resto del fragmento de inmunoglobulina se modifica para resistir las interacciones a los receptores de estos fragmentos, generando una alta afinidad, disminuyendo la citotoxicidad e inmunogenicidad. Las modificaciones de dulaglutida aumentan su duración de acción y permite una dosificación semanal. A todo esto, los análogos agonistas de GLP-1 tienen una vida media aumentada, ya que todos son resistentes al metabolismo de DP4 y también una eliminación renal disminuida. La eliminación renal disminuye debido a su unión mejorada a la albúmina. Las respuestas típicas a los análogos de GLP-1 incluyen liberación mejorada de insulina, liberación suprimida de glucagón, depresión del vaciado gástrico y disminución del apetito. La xenatina se autorregula ya que disminuye el azúcar en la sangre cuando los niveles están elevados, pero no disminuye el azúcar en la sangre cuando los niveles de glucosa vuelven a la normalidad. La xenatina alcanza las concentraciones plasmáticas máximas medias en 2.1 horas después de la administración subcutánea. Liraglutida tiene la unión más fuerte de albúmina que se logra por la presencia de la cadena alfa-glutatión N-alfa hexadecanoil. El gran problema
de los agonistas de GLP-1 es que no son administrables vía oral. Alternativa a esto, se han desarrollado los inhibidores de la DPP-4, que son una alternativa oral a los análogos agonistas de GLP-1. Estos prolongan la actividad de GLP-1 al inhibir reversiblemente su descomposición metabólica por DPP-4. La DPP-4 es una serina proteasa específica de prolina, es una aminopeptidasa. El mecanismo exacto de la inhibición de DPP-4 varía. Sin embargo, el grupo ciano que tiene saxagliptina, vildagliptina y alogliptina parece unirse reversiblemente a la serina del sitio activo de DPP-4. Actualmente hay 5 inhibidores de DPP-4 que son utilizados clínicamente: saxagliptina, vildagliptina, sitagliptina, linagliptina y alogliptina, que se han desarrollado para insertar un grupo aminobásico en la posición equivalente a la penúltima alanina de GLP-1. Hay tres farmacóforos: la alfa-aminoacilpirrolidina, la santina y la 2,4-pirimidina-diona. Tres inhibidores, saxagliptina, vildagliptina y alogliptina, contienen un grupo ciano que muy probablemente forman un aducto de imidato covalente reversible con el sitio activo de la enzima desactivando a la DPP-4. El sitio activo viene a ser una serina 630. Tanto saxagliptina como vildagliptina contienen el farmacóforo alfa-aminoacilpirrolidina. Sitagliptina tiene un anillo de piperidina que está fusionado con un pirazol en lugar de la pirrolidina, pero mantiene el resto alfa-aminoacilo y el enlace amida. En cambio, linagliptina tiene un anillo de santina como un farmacóforo central. La santina tiene una aminopiperidina en C8 y tiene un sustituyente de butilo en N7. Con esto, logra unirse al sitio catalítico de la enzima DPP-4. La amina primaria de la aminopiperidina en C8 ocupa el sitio activo de reconocimiento para el N-terminal de GLP-1 y se une mediante puentes de hidrógeno con tres restos aminoácidos, manteniéndose en su lugar mediante interacciones aromáticas de apilamiento pi. El sustituyente butilo en N7 eh, ocupa una bolsa hidrófoba y el carbonilo en C6 se une mediante puentes de hidrógeno. El anillo de quinazolina interactúa apilándose mediante enlaces pi o interacciones pi. La alogliptina contiene el farmacóforo 2,4 piperididiona con un grupo aminobásico esencial en el anillo de piperidina y un grupo ciano, que muy probablemente se une a la serina del sitio activo, como en el ejemplo de la saxagliptina. Los inhibidores de la DP4 entonces mejoran la capacidad de GLP-1 para producir insulina en respuesta a una comida. Estos disminuyen el glucagón, disminuyen la velocidad de absorción de nutrientes, hacen más lento el vaciado gástrico y reducen la ingesta de alimentos. La saxagliptina se metaboliza por CYP3A4 a hidroxisaxagliptina, que es la mitad de potente. Por lo tanto, debe controlarse cuando se coadministra con inhibidores de 3A4. Los inhibidores de la DPP4 se pueden usar solo o en combinación con metformina o una tiazolidinediona para el control de la diabetes mellitus tipo 2. No aumentan el peso y rara vez producen hipoglucemia. Adicional a estos grupos farmacológicos, tenemos a los agonistas de amilina. Amilina es una hormona de 37 aminoácidos liberado junto con insulina en las células beta pancreáticas. Ayuda a mantener los niveles plasmáticos
de glucosa al suprimir la secreción de glucagón, retrasar el vaciado gástrico y modular el centro del apetito del cerebro. La amilina no es adecuada para ser usada como medicamento, principalmente porque es insoluble en solución. Debido a esto, se ha generado la pranlitina, que es un análogo agonista de la amilina que ha mejorado la solubilidad en agua. La pranlitina se usa junto con la insulina para aquellos pacientes que no pueden alcanzar sus niveles de glucosa postprandiales con insulina sola. Su administración, al igual que la insulina, es por vía subcutánea y muestra los efectos máximos en 15 minutos, con una duración de acción de 150 minutos. Puede ser administrado antes de las comidas. Se elimina a través de los riñones, donde también es su sitio de metabolismo, y su vida media de eliminación es de 30 a 50 minutos. Si bien es cierto que es administrado con la insulina, no debe ser administrado junto con la insulina, eh, ya que la diferencia de pHs de la insulina y de la pranlitina es bastante grande, es de 4 y 7.8 respectivamente. Estas diferencias en pH hacen que no puedan ser administrados. Dado que retrasa el vaciado gástrico, puede retrasar también la absorción de los medicamentos administrados conjuntamente. Se debe de usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal, ya que se metaboliza por esta vía. Por último, tenemos los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 funcionan inhibiendo la proteína de transporte de sodio y glucosa que se encuentran en el riñón y es responsable de reabsorber la mayoría de la glucosa filtrada de los túbulos proximales renales. Los inhibidores de SGLT2 reduce el umbral renal de glucosa y por lo tanto aumenta la excreción urinaria de glucosa. SGLT2 es una proteína transmembrana que consta de 672 aminoácidos. Está formada por 14 hélices alfa transmembrana y la fluorescina es el farmacóforo. Es un beta-D-glucósido aislado por primera vez en la corteza del manzano. Consiste en un resto de glucosa unido a dos anillos de fenilo que se unen a través de un espaciador de alquilo. Los glucósidos son metabólicamente inestables y se hidrolizan fácilmente por la beta-glucosidasa gastrointestinal, por lo que son candidatos a fármacos pobres. Actualmente hay tres inhibidores de SGLT2: canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, que han sido aprobados para el tratamiento de diabetes. Están diseñados para ser estables a la hidrólisis de las beta-glucosidasas gastrointestinales. Canaglifosina reemplaza el O-glucósido por un C-glucósido, lo que le confiere estabilidad metabólica y una selectividad significativa para SGLT2 sobre SGLT1. Además, reemplaza el espaciador de alquilo por un resto de un tienilo para unir los dos anillos de fenilo, reteniendo así la actividad inhibitoria sobre SGLT2. La dapaglifosina y la empaglifosina también son glucósidos con un separador de alquilo eh, entre los dos anillos de fenilo. La canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina se metabolizan principalmente por metabolismo de fase 2. Además, todos estos fármacos están indicados como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glicémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2. No están recomendados en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y no deben utilizarse en pacientes con insuficiencia renal grave, aunque se ha demostrado que la empaglifosina es segura en pacientes con insuficiencia renal leve. Entonces, la diabetes es un gran problema a nivel mundial. La OMS calcula que para el año 2030, 347 millones de personas van a ser diabéticos. La diabetes
También aumenta el riesgo cardíaco, cerebrovascular, problemas de ceguera y también problemas neuropáticos. Además, la diabetes no tiene cura. Es por ello que debe utilizarse una gran cantidad de grupos farmacológicos con distintos mecanismos de acción. El farmacéutico está llamado a conocer todos estos mecanismos y responder mejor las dudas tanto de los pacientes como del personal médico. Aquí acarrea la gran importancia de la química medicinal, que estudia todos estos mecanismos, así como el paso del medicamento a través del organismo, conociendo su absorción, su distribución, su metabolismo y su excreción. Espero que este tema les haya sido de utilidad. Aquí algunas referencias que han sido utilizados para el desarrollo de este tema.